Un momentito de silencio. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en unión con Él, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por ser tú quien eres y por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos sigas orientando para recorrer el camino de la vida por el camino de tu santa voluntad. Danos tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos inspire lo que debemos hacer para imitar a tu Hijo Jesucristo y ser agradables a tus ojos. Amén. Amén. Esta cuarta parte tiene dos partes a su vez. Una que habla en general de la que es la oración, cómo es la oración, y la otra, la segunda, se va a centrar en el análisis del Padre Nuestro como una oración modelo que nos enseñó el Señor. En esa primera parte hemos visto ya cómo la oración es como la respiración del cristiano. Es algo que surge, que brota de su corazón enamorado, como cualquier enamorado se comunica con la persona amada. Así también nosotros, si amamos a Dios, es obvio que tengamos una inclinación a platicar con Él. Hemos recorrido ejemplos de oración en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está lleno de oración. Y hay figuras excepcionales en este aspecto. Eso nos da a entender la vida de fe en que se movían estas personas. Un Abraham, un Moisés, un Elías, un rey David. Para ellos la oración era algo natural, era algo espontáneo. Vimos también cómo los salmos son como la quintesencia o la herencia que el Antiguo Testamento nos ha dejado como oraciones. Y aunque fueron escritos hace miles de años, más de 2000, sin embargo, están hechos de tal manera que hoy los podemos seguir rezando o podemos ir orando con ayuda de los salmos, porque nos hablan de alabanza a Dios, de adoración, de acción de gracias, de súplica, de perdón, de petición de su ayuda para todo. Podrá haber elementos ahí muy relacionados con aquel tiempo, con aquella cultura, pero en general los salmos siguen siendo hoy válidos y útiles para orar. De hecho, la Iglesia, tanto en la misa y sobre todo en la liturgia de las horas, utiliza los salmos. Y cada cristiano los puede utilizar en su oración personal, aunque los salmos son hechos principalmente para la recitación comunitaria. Ahora vamos a ver pues el supremo modelo de oración, que es Jesucristo. Nos dice el número 2598 del Catecismo: el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio
es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo. Primero contemplando a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Pues la oración se nos revela plenamente en la forma como Jesús oraba y en la forma como Jesús nos enseñó a orar. Lo primero que vemos en el Nuevo Testamento y principalmente en los Evangelios es que Jesús oraba. Oraba desde pequeñito y eso, igual que nosotros, seguramente lo aprendió de su madre, la Virgen María. Aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, como hombre. Entre las tres divinas personas hay una, si se puede llamar oración, pues una comunicación continua, perfecta. Pero estamos hablando del Verbo encarnado, de Jesús, del Verbo hecho hombre. Lo primero que vemos es que Jesús va descubriendo poco a poco, de una manera que tal vez ni siquiera se da cuenta en qué momento pasaba una cosa y otra, va descubriendo su filiación única respecto a Dios. Él nos enseñará y nos hará hijos de Dios, pero Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos en Él, por Él. Entonces, la oración de Jesús era una oración ante todo filial. A medida que como hombre su conciencia se iba desarrollando, iba captando claramente que entre Él y Dios había una relación única que no puede haber entre otros. Después ya dirá de adulto: subo a mi Padre y al Padre de ustedes. O sea, distingue siempre la forma como Dios es Padre suyo y como es Padre de los demás. Y obviamente se fue desarrollando en Jesús pues un amor cada vez más profundo, que ya existió siempre en su corazón humano desde que estaba en el seno de su madre, pero que se fue haciendo consciente, claro, a medida que crecía, incluso desde niño. Se nos comienza, por ejemplo, a los 12 años, cuando se perdió, entre comillas, en el templo, porque estaba platicando allí, argumentando con los doctores, con los escribas en el templo, que lo escuchaban admirado, como un niño de 12 años pues parecía un prodigio, manejaba la escritura, les hablaba con un aplomo, con una seguridad total, ¿verdad? Y cuando lo encuentran sus padres y le reprochan, como buenos papás, pues obviamente están preocupados, más que enojados, le reprochan que no les avisó. Aquí podríamos entender tal vez, con todo y tito, el respeto y adoración que nos dé nuestro Señor, pero en su desarrollo de su conciencia humana era un niño, y como niño, como cualquier niño, pues no medía todas las consecuencias que un adulto está acostumbrado a medir. Si los adultos los fallan, ¿verdad? O sea, él no consideró, no pensó que iba a causar preocupación a sus papás. Está tan enfocado en lo que estaba haciendo, en la discusión con los doctores de la ley, que todo lo demás se le borró. Era humano y además era un niño.
Pero les dice como explicación de haberse quedado que tenía que estar en las cosas de mi Padre. Entonces aquí vemos cómo ya se va desarrollando cada vez más clara la conciencia que tiene Jesús de que Dios es su Padre de una manera única, de una manera especialísima. Tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. Esto es oración del Antiguo Testamento hacia un Dios que era poderoso, todopoderoso. Ahora se va a convertir en la oración del Hijo, oración filial. Les decía yo que toda oración cristiana es la oración de Jesús a su Padre. Aún nuestra oración es la oración de Jesús a su Padre. O sea, oramos como hijos en el Hijo. El Hijo único es Jesús y nosotros asumimos esa actitud filial ante el Padre por nuestra unión con Jesús. La única oración filial es la de Jesús y nosotros nos unimos a esa oración filial en la medida en que nos vamos configurando y transformando más y más en Jesús, en otros Cristos. Es la oración filial que el Padre espera de sus hijos, que va a ser vivida por fin por el propio Hijo en su humanidad. Ya finalmente un hombre, por la encarnación del Verbo, un hombre va a entablar con Dios esa relación plena de hijo, porque lo era, ¿verdad? Lo era desde toda la eternidad y ahora en su carne, en su naturaleza humana, es su Hijo de Dios. El Evangelio, según San Lucas, subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Cristo, Jesús, como hombre, estaba lleno, tenía la plenitud del Espíritu Santo, como la tenía en cuanto a verbo de Dios. El Verbo, el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios, tienen la misma naturaleza. Y entonces ese Jesús hombre, unido al Verbo, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces la relación que había entre Jesús y su Padre era precisamente la relación que había entre el Verbo y el Padre, pero a la manera humana. Ay, Dios. Perdón, pero Así pasa. que se puede apagar. Allí. Jesús ora en los momentos decisivos de su vida. Y lo vemos sobre todo, por ejemplo, cuando va a escoger a sus apóstoles. Primero se fue a orar. Y es lo que hacemos muchas veces cuando vamos a emprender una acción importante, pues le pedimos ayuda a Dios, le pedimos que eso nos ilumine, los estudiantes antes del examen, a Diosito Santo, ayúdame, no se me olvide, sacan el acordeoncito de todos modos, por si las dudas. Y así Jesús. Pero lo que destaca en la oración de Jesús, yo creo, es que en cualquier momento Él se elevaba en oración a Dios. A veces, aunque estuviera rodeado de gente que lo estuvieran presionando por todos lados y con un griterío alrededor de Él, Él se dirigía a su Padre. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los grandes y las has revelado a la gente sencilla. Pero también, con mucha frecuencia, cuando todos se dormían, cuando ya en las noches se quedaba silenciosa,
se iba solo al monte o a la soledad a orar. Traten ustedes de imaginar, de ver esa figura, esa escena de Jesús allí solo en el monte orando. Dice en alguna parte, dice, y se pasó la noche en oración con Dios. ¿Qué le diría? Yo creo que nada, primero que no le diría, nomás se contemplaba. El Padre contemplaba a su Hijo hecho hombre y el Hijo hecho hombre contemplaba a Dios. Había una compenetración, una sintonía perfecta. Porque además en esa naturaleza humana estaba operando el Verbo que estaba en unión con el Padre. Entonces el Verbo hacía que Jesús como hombre estuviera plenamente en unión con el Padre. Pues con razón se le pasaba toda la noche. No pasaba el tiempo para él, como cuando uno está muy concentrado en algo y no ve el reloj y ya pasó unas cuantas horas. Pues así él. Claro, ¿quién no? Tanto lo veían los apóstoles en esas actitudes de oración que dijeron, pues de seguro que orar es algo muy importante. Si ellos ya lo sabían por su herencia judía, por el templo, sin embargo, no era tan habitual la oración y menos como la hacía Jesús. Entonces le dicen, Señor, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a orar. Lucas 11. Es sobre todo al contemplar a su Maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar. Si él lo hace y lo hace con tanta frecuencia y con tantas ganas, entonces debe ser algo importantísimo. Señor, también nosotros queremos hacer. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. ¿Qué le decía Jesús en la soledad de la montaña al Padre? Lleva a los hombres en su oración, ya que asume toda la humanidad en su encarnación y los ofrece al Padre. Olvidemos que ya para Dios los hombres no solamente somos sus criaturas, sino que en Cristo somos sus hijos. Y en Cristo Dios es parte de la humanidad. Pero en un hombre absolutamente perfecto en el amor, de manera que veía Jesús a la humanidad con una mirada pura de simpatía, de benevolencia, de amor. Y es lo que nos enseñará. Oren por sus enemigos, oren por todos, pero también por los que no los quieren, porque a todos los encierra Cristo en su amor. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Que quién sabe con cuántas cosas diría en su oración, pero nos han conservado dos. Y hay que fijarnos que cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. Les decía, nosotros estamos acostumbrados a rezar casi exclusivamente en el sentido de pedir. Y pedir cosas materiales, o la salud, o que llegue con éxito una relación afectiva. Pues Jesús comienza ante todo dándole gracias a Dios. Hay que ensayar ese tipo de oración. Hay que hacer de nuestra oración inicialmente
y a veces que se quede ahí no importa, una alabanza desinteresada. Decía Santa Teresa de Jesús que muchos no buscan al Dios de los consuelos, sino a los consuelos de Dios. Que lo que quieren es algo, ¿sabes? Es una oración muy interesante. Hagamos el ensayo, la prueba de la oración de Jesús, de decirle simplemente: aquí estoy, Señor, con el único fin de alabar, de bendecir, de darte gracias, de expresarte mi amor. Si después nos acordamos que queremos pedir por alguien o por nosotros que estamos enfermos, pues también, pero eso que quede en segundo lugar. Y a veces ni siquiera llegar allí. Que el Padre vea que fuimos a su presencia como Jesús a darle gracias. No vayamos a ser como los 9 leprosos que le pidieron curación, los curó, se fueron y solo uno que era samaritano volvió a darle gracias. No nos pasará mucho eso con todo lo que recibimos diariamente de Dios, la vida y tantas cosas con la vida. ¿Y cuántas veces le damos gracias? Pues la oración debe ser también y en primer lugar desinteresada. Aquí estoy, Señor, alabándote por lo que tú eres, por quien tú eres, por lo que me has dado, porque me dice la vida para alabarte, y yo sé que la finalidad de mi vida es estar contigo siempre. Acción de gracias, alabanza, adoración, todo vendría a ser lo mismo, o sea, poner a Dios en primer lugar en mi oración, a Él por ser Él, que es lo que nos va a enseñar Jesús en el Padre Nuestro. ¿Se fijan? Padre Nuestro, nos adelantamos un poquito, tiene 2 partes, una en que solo nos fijamos en Dios, en los intereses de Dios, hágase tu voluntad, venga tu reino. Y después, la segunda parte, por cierto, también dame el pan de cada día. Pero si no me lo das, igual te sigo adorando, igual te sigo amando, porque tú sabes mejor que yo si necesito pan, necesito vivir, o es mejor morir, o estar enfermo, o estar sano. Eso tú lo sabes mejor. Yo te adoro, te amo, y lo demás tú sabes qué me das. Entonces, ¿cuál fue la primera oración? Jesús confiesa al Padre, le da gracia, lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, de la que fue un eco el fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá el Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Esa es la oración en primer lugar. No ir a buscar a Dios como tantas veces lo hacemos, como es común decir, no se acuerda de Dios cuando necesita. O como dice el dicho, uno va al árbol que cuando tiene manzanas. La segunda oración es narrada por San Juan en el pasaje de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias es con lo que comienza. Padre,
yo te doy gracias por haberme escuchado. Lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación, yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Lo que implica que Jesús por su parte pide de una manera constante. O sea, pide por nosotros, no pide tanto por Él. Lo que implica que pide de manera constante. Y no sé si Jesús tenía fe o no, ¿ustedes qué creen? Porque pues casi era una presencia, una visión de Dios toda su vida, ¿no? En ese sentido es que no tenía fe, no porque fuera ateo, sino porque pues tenía fe en el sentido que como hombre no veía a Dios, a su Padre, y creía en Él. Pero creía de tal manera que se cumplía en Él, en primer lugar, lo que nos dice a nosotros. Oren con fe, oren con constancia, pidan siempre seguros de lo que se les va a dar. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate y plántate en el mar. Moverían montañas. Si tuvieran fe. Y él sí tenía, entonces él hacía lo que quería. Y no solo como Dios, sino como hombre que se lo pedía a Dios. Así, apoyada en la acción de gracia, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da a sí mismo en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. Es el tesoro y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. Volvamos a lo que decía Santa Teresa. Buscamos más bien los dones de Dios que al Dios que nos da los dones. Buscamos interesadamente, al grado extremo que hay gente que deja a Dios porque le pidió y no se lo concedió. Entonces, no buscaba a Dios, buscaba la salud de su mamá, o de su abuelita, o de su hijo, cosas muy legítimas. Pero ay de ti, Dios, si no me lo concedes, rompemos relaciones. Ni me vuelvas a hablar, ni te vuelvo a ver. Eso pasa muy frecuentemente, ustedes lo habrán oído. Entonces, ¿cómo hay que orar? Señor, vengo a pedirte esto, pero yo sé que tú sabes mejor lo que me conviene, tú me lo darás si eso te parece bien. ¿Quién se atreve a eso? La oración sacerdotal, dice por añadidura, Jesús mismo dijo, busquen primero el reino de Dios, o sea que Dios reine de veras, que se le reconozca como Dios y Señor, y todo lo demás lo tendrán por añadidura. La oración sacerdotal ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación vendrá después, al final de esta sección. Y una vez la vamos a ver. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, que vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ver el número 2746. Dice la oración de la hora de Jesús. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio,
abarca toda la economía de la salvación, de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedido una vez por todas, permanece actual, de la misma manera la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la iglesia. O sea, la liturgia de la iglesia es como una oración perenne, constante de Cristo en la iglesia. Pues déjenlo así, siquiera tenemos música. Apagamos antes de entrar, ¿no? Sí. 2746. Sí. 1746. La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Está en el capítulo 17 de San Juan. Que lo acaba de comprar y no. Dice, así habló Jesús. Esta oración, dice el comentario, frecuentemente llamada sacerdotal, en la que Jesús expresa las disposiciones de su corazón en la hora que había llegado, la hora de cumplir su sacrificio. Y comienza, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. O sea, que esa gloria del Verbo ya se manifieste en mi carne mortal. Pero antes tenía que pasar por el trago amarguísimo de la pasión. Y luego vendrá la resurrección y la glorificación. Entonces Jesús es glorificado. Pero ya la misma pasión y la muerte la ve como una glorificación. ¿En qué parte de la Biblia está la oración sacerdotal? Juan 17. Juan 17. En esta oración pascual sacrificial, todo está recapitulado en él. Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, su humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Fíjense qué completa está esa oración. Es como la recapitulación de toda la obra, vida y obra de Jesús. Allí como que acá deberían los apóstoles haber acabado de entender quién era Jesús realmente. No lo entendieron hasta que el Espíritu Santo los llenó y entonces esa oración la acabaron de entender plenamente. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre. Yo te he glorificado. Y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de Jesús está presente en la iglesia como una acción constante. Una acción constante. Toda la vida de la iglesia está impregnada de la oración de Jesús y nosotros, desde luego, que nos hacemos eco al orar como iglesia, por ejemplo en la misa o en grupos de oración o cada quien en su casa, hacemos o nos insertamos en esa oración, nos colgamos. Iba a decir como los diablitos, pero no, en este caso no. Si nos colgamos al cable donde va la energía. ¿Verdad? Como santitos.
en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña. Padre nuestro. La oración sacerdotal Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro. La petición del nombre, la preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, el cumplimiento de su voluntad y la liberación del mal. Vamos a verlo. Juan 17. Preocupación por tu nombre. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En el Padre nuestro decimos santificado sea tu nombre, que dice glorificado sea tu nombre. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne dé también vida eterna, todo el que tú has dado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdad, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo. Yo te he glorificado, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y has guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos te ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Aquí se ve pues la oración del Hijo totalmente, de con una plena claridad que habla Jesús de su identidad con el Padre en cuanto Dios y de su filiación con el Padre en cuanto hombre. Yo ya no estoy en el mundo. Bien, todavía está, pero ya se consideraba que ya había terminado la misión. Pero ellos sí están en el mundo. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. O sea, se preocupa por nosotros y por los que han de venir, dice. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. Parece que esta oración la dice ya en el cielo. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos que tengo aquí enfrente, era la última cena, sino también por aquellos que en medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Esta es la gran oración en que le pide Jesús a su Padre por la unidad de la Iglesia, que todos los que creamos en Cristo seamos uno. Ese es el fundamento del movimiento ecuménico, del ecumenismo. Ese espectáculo trágico de la división de los cristianos es contrario a la voluntad de Dios. Dice, Padre, como tú estás en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros.
Y dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de los cristianos es una condición indispensable para que los no cristianos crean en Cristo. ¿Por qué después de 2000 años apenas la quinta parte tal vez de la humanidad es cristiana? Por dos razones: por nuestra falta de testimonio y entusiasmo en dar a conocer a Cristo, y muy especialmente por nuestras divisiones. O sea, los que no son cristianos, ávidos de unidad, ávidos de amor, ávidos de concordia, dicen, ¿estará eso que yo busco en los cristianos? Luego se asoman a los cristianos y nos ven peleados, divididos, en iglesias diferentes, que no nos comunicamos, que cada quien jala para su lado. Dice, no, allí no está la solución, allí no está la verdad. Y buscan por otro lado. Muchos, a pesar de esas divisiones, encuentran a Cristo en la iglesia y se adhieren a Él. Puede ser que también en otras iglesias cristianas, desde luego, o en la iglesia católica. Pero ¿cuánta fuerza adquiriría la misión si los cristianos formáramos un solo bloque, una unidad? Para que el mundo crea. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. ¿Cuál es el modelo de nuestra unidad? La unidad que existe entre el Padre y el Hijo, nada más. Como tú, Padre, y yo, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado, que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. O sea, que como un hombre, Jesús, habla de que el Padre lo ha amado antes de la creación del mundo. Aquí se van compaginando la divinidad y la unidad de Jesús. De repente habla como hombre y de repente habla como Dios, pero en general está hablando un hombre que es consciente de que es Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. ¿Recuerdan la confesión de fe de Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. De Marta, de todos los que lo expresaron, iluminados por Dios. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en mí. Acabada esa oración tan hermosa, se fue al huerto de los olivos a terminar ya su misión aquí en la tierra, a su sacrificio. Ahí lo iban a prender, lo iban a torturar, lo iban a crucificar, lo iban a matar, y allí terminó su vida terrena. Pero él ya sabe lo que sigue. Glorifícame, como yo te he glorificado. Entonces el Padre lo glorifica con una gloria que borró ya en él todo sufrimiento. Nomás le quedaban en su cuerpo las señales de los clavos y de la lanza como un testimonio de esa entrega. Fíjense su
sus últimas palabras en la cruz eran todavía palabras de amor hacia nosotros, de preocupación por nosotros. En primer lugar, Padre, te pido que perdones a estos que me están matando porque no saben lo que hacen. Y claro que no sabían, obviamente, pero les bastaba saber que estaban matando a un ser humano. Y peor todavía, algunos jefes judíos se cerraron a la evidencia de los milagros y de los testimonios de Jesús para reconocer en él al Mesías. Se preocupa por su madre. Mujer, no te vas a quedar sola, ahí tienes a tu hijo, en Juan. Y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre, te la encargo, es mi madre y te la encargo a ti. ¿Quién ganó ahí, Juan o María? Pues Juan, imagínense nomás. Tengo sed, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando un fuerte grito, expiró. Y hasta ese fuerte grito, cuando expira, entregando el espíritu. Fíjense en esto. Todos los infortunios de la humanidad, de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre las acoge y por encima de toda esperanza, porque parece que ya todo acabó con la muerte, las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El Salterio, los salmos nos dan la clave para su comprensión en Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Ese Jesús que ora de esa manera nos enseña pues a orar. Nos enseña de dos maneras. Con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. Ya el solo ejemplo, que fue lo que movió a los apóstoles a pedirle, enséñanos a orar, porque lo veían orar. Es como cuando los papás le dicen a los niños, a sus hijitos, vete a misa, pero ellos no se van. Pero si ellos van a misa y llevan a los niños a misa y los ven ahí transformados en la misa, pues entonces el niño sabe que aquello que están haciendo es algo muy importante. Pues también los apóstoles al ver a Jesús. Pero además del ejemplo, los evangelios nos transmiten una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo nos toma desde donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. O sea, para orar bien hay que estar en paz. La reconciliación con el hermano antes de presentar la ofrenda sobre el altar. Porque el rencor, el odio, la indiferencia hacia los demás entorpece la oración, obviamente. Nos inculque el amor a los enemigos y orar por los que nos persiguen. Me acaban de robar las copas de mi carro y pues, ¿qué hice? Pues ni modo, voy a orar por el que se las robó.
¿A qué me las devuelvo? Me las devuelvo, no me las devuelvo, pero que a él le vaya bien. Pero que le vaya bien espiritualmente. No bien porque las va a vender a un buen precio, sino que se acerque a Dios. Será un gusto enorme, aunque yo no lo sé. Orar al Padre en lo secreto. No gastar muchas palabras. Ven, son lecciones que nos da aquí y allá, un poco salpicadas por todos lados, Jesús sobre la oración. No usar muchas palabras como los paganos, que piensan que hablar y hablar y hablar van a ser escuchados. Perdonar desde el fondo del corazón. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Es lo propio de un hijo. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. O sea, la oración tiene que llevarnos a ser mejores. No puede ser que uno siga siendo un criminal si ora, a no ser que le ore a la Santa Muerte, o a no ser que le ore al Sagrado Corazón de Jesús como un ídolo que tiene igual ahí a un ladito de la Santa Muerte. Porque entonces no está orando a Dios, está orando a sí mismo, porque esos dioses falsos son la proyección de sus propios intereses y sus propios pensamientos, que los transforma virtualmente en Dios y le dice: ayúdame en el próximo asalto, o a matar a alguien o lo que sea. El que ora de veras, pero de veras, tiene que asumir esa fe de Cristo, esa fidelidad de Cristo, esos sentimientos de Cristo, porque se ora en el Hijo. Por eso terminamos la oración oficial de la Iglesia al Padre por Jesucristo nuestro Señor. La fe es una adhesión filial a Dios más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos ha abierto el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos porque Él es la puerta y el camino. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, ¿quién se le da gracias antes? ¿Cuándo nos atreveríamos nosotros a decir: te doy gracias porque esto que te voy a pedir ya me lo concediste? Efectivamente eso puede suceder si tenemos la fe como un granito de mostaza. Pero además nos enseña esta audacia filial. Todo lo que pidan en la oración crean que ya lo recibieron. Como aquel sacerdote del pueblo que no llovía y no llovía y les dijo a los feligreses: vamos a tener una oración por la lluvia el día tal a tal hora, y ese día pues se juntó todo el pueblo y comenzó el Padre a amonestarlos: ustedes vienen sin fe, porque nadie trae paraguas. Pues sí, cuando ves la lluvia y no hayan paraguas, pues quiere decir que de plano no creían, ¿verdad? Es lo que dice aquí: pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Esa audacia filial. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para el que cree, con una fe que no duda. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea, y les concede lo que piden. Aunque a la cananea primero la aporrea un poquito para probar su fe, pero no por ella, sino por los judíos que estaban con él. Miren nomás,
a esta mujer cómo la he tratado y sigue confiando en mí. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer su santa voluntad. Terminamos con hablando, bueno, San Lucas nos habla en 3 parábolas de la oración, que no sea Jesús, del amigo importuno, ¿se acuerdan? Que le toca la puerta para que le dé un pan, y el otro pues dice, ya cerré la puerta, pues unos portones pesadísimos, y ya mis hijos, ya estamos acostados todos, que bien, no, pues es que tal, al fin le da el pan. Y la viuda importuna, que le pide al juez inicuo, injusto, que le haga justicia. Al fin él le hace justicia porque ya lo tiene harto. Y la parábola del fariseo y del publicano. Entonces aquí vemos la insistencia, la humildad y la perseverancia. La perseverancia, la insistencia es lo mismo, y la humildad. Y aquí terminamos esta parte.